Estamos con el psicólogo Isidro Pérez Hidalgo, director del grupo CHC Psicólogos y director del grupo Hipnológica y Revista Hipnológica, que nos está dedicando un poco de su valioso tiempo. Estuvimos comentando que tu interés por la hipnosis surgió ya cuando habías terminado la carrera. ¿Es así? Así es. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues ya hacía un par de años que había terminado la carrera. En aquel entonces estaba trabajando con técnicas de modificación de conducta y de replanteamiento cognitivo, que son, digamos, pues las formas más habituales que hoy en día tenemos de trabajar en psicología. Pero yo me di cuenta de que había algo que todavía me faltaba. Quizá incluso me aburría un poco con un esquema tan lineal de la terapia. Entonces, en aquel momento empecé a sentirme interesado por la hipnosis, pues no sé muy bien por qué. ¿Tuviste alguna experiencia? No, realmente no tanto, fue más bien a través de libros, a través de lo que yo estaba empezando a leer en aquellos momentos acerca de hipnosis clínica. ¿Qué autores leías entonces? Pues en aquel momento empecé a leer a Wolver, empecé a leer poco después también a Erickson, a Weizsäcker. Verdaderamente en aquella época había como poco acceso a los libros de hipnosis en general. Luego ya empezó a animarse un poco más todo este tema. Y a través de los libros, no tuve realmente profesor en ese sentido porque no había en aquella época, claro. Yo no conocía formación. Cursos. Claro, tuve que ser autodidacta, no me quedó otra. Y empecé a trabajar poco conmigo mismo, también con pacientes. Y me di cuenta, a pesar de mi escepticismo inicial, de que al introducir en la terapia la hipnosis como una técnica que podía combinarse bien con la terapia de conducta, pues los resultados eran mejores. Las terapias tenían un componente de creatividad mejor e incluso la motivación del paciente también subía. Veíamos que además los resultados eran resultados en menos tiempo que si nos centrábamos solamente en el uso de las técnicas más convencionales. Entonces, poco a poco me fui convenciendo porque yo, como te decía, pues era en principio bastante escéptico acerca de las posibilidades reales de la hipnosis. Y la verdad que si hoy en día la palabra hipnosis da miedo, mucha gente escucha hipnosis, pues entonces hace ya 20 años que empezaste. 25, 26 años. Tiene que ser, al principio debió ser un poquito más novedoso, sorprendente. ¿Cómo lo aceptaban en la consulta? En ¿O la iban palabra... buscando hipnosis o tú la presentabas a los pacientes? En aquel entonces las personas no buscaban hipnosis. Después sí, después pues la mayoría de los pacientes que vienen a verme vienen buscando específicamente el tema de hipnosis. En aquella época no, entonces es fundamental, como siempre decimos, dar una información al paciente de qué es realmente la hipnosis y qué no es. Entre otras cosas, tenemos que distinguir lo que es la hipnosis clínica por un lado y la hipnosis de espectáculo por otro. Son evidentemente mundos pues muy distintos el uno del otro. Y que, bueno, pues normalmente es cierto lo que tú decías, que la palabra hipnosis suscita en muchas personas una especie de miedo, no se sabe muy bien a qué, miedo a veces a la inconsciencia, que creen que existe la hipnosis, miedo a la dominación. Como cualquiera que profundice un poco en el terreno de la hipnosis puede saber, todo eso son mitos. Pero sí, en aquella época especialmente había que trabajar con el paciente antes de la terapia en explicarle muy bien qué es y qué no es la hipnosis. Porque la idea de que te manipulen la mente, como muchas veces se escucha, ¿no? Yo he escuchado muchos comentarios de no, hipnosis no, yo no quiero que a mí me manipulen la mente. Entonces eso es un miedo, ¿no?, general que tiene el público por desconocimiento quizás. Por desconocimiento realmente. En la hipnosis no se manipula a nadie y en todo caso, pues como comentaba el mismo Erickson, si se les manipula no estamos haciendo nada malo, dependiendo del sentido que le demos a la palabra manipulación. Manipulación es todo, pero una manipulación positiva en la hipnosis, una manipulación en la que tenemos que realmente ayudar al paciente a salir de unos esquemas que le están siendo perjudiciales, que le están siendo realmente nocivos. Y si le dejamos que siga con más de lo mismo, pues el resultado va a ser un resultado desastroso. Tenemos sí que manipular, pero desde ese sentido. Y además al paciente se le puede explicar esto perfectamente. Se le puede decir, mire,
verdaderamente su fórmula para arreglar estos problemas con los que usted viene a consultar no ha funcionado, tenemos que hacer cosas distintas. Y en ese sentido, cuando el paciente lo comprende, cuando se entrega a lo que puede ser el proceso hipnótico, pues los resultados van a ser realmente muy satisfactorios. ¿Crees que la hipnosis podría traer algún perjuicio para la persona que es hipnotizada? Realmente los peligros de la hipnosis son muy pocos, pero es verdad que tenemos que tener en cuenta la seriedad profesional y la preparación de aquel que va a practicar la hipnosis. ¿Cuáles son los peligros? Bueno, pues los peligros son quizá en algunos casos no tener muy claro el diagnóstico, no tener muy clara la etiología. Por ejemplo, no se puede tratar con hipnosis un dolor si no se sabe realmente cuál es la causa de ese dolor. Ahí sí que tendríamos un peligro. Por ejemplo, no se debe tratar un problema de una psicosis en fase activa si no estamos muy seguros de que conocemos bien al paciente y de que conocemos la temática de sus delirios, por ejemplo. Pero estamos hablando de cosas que son realmente excepciones. En general, la hipnosis no es peligrosa, pero es muy importante, como cualquier herramienta que se emplea en psicología o en medicina, es muy importante la profesionalidad, la seriedad que tú vas a emplear, sabiendo además que la hipnosis es una técnica más. Es decir, la hipnosis dentro de un paquete terapéutico es algo que podemos, desde luego, utilizar y que le podemos dar mucha relevancia, pero es una técnica más, no es algo que nos tenga que sacar verdaderamente de lo que es nuestra terapia habitual, desde unos principios que vamos a ejercer ya de una manera pues reiterada. Entonces, sí es cierto que las personas que practiquen hipnosis deberían ser profesionales de la salud, eso es lo lógico, porque lo demás nos lleva pues, a terrenos que empiezan a ser un poco peligrosos. Y bueno, dentro de esto, pues es verdad que hoy en día hay un poco de confusión con estos temas. Y también es verdad que quizá la legislación debería clarificar un poco todos estos aspectos para que no haya dudas. ¿Hay mucho intrusismo en la hipnosis? Hay intrusismo en la hipnosis y también en otras técnicas. Es decir, cuando pensamos en las situaciones económicas un poco difíciles que estamos pasando ahora, pues la verdad es que se producen siempre una serie de complicaciones en este sentido. Es decir, hay personas que tienen la tentación de que por poco dinero van a ponerse una pequeña clínica, un pequeño despacho y van a trabajar con una serie de técnicas. Quizá podríamos hablar de hipnosis, pero también podríamos hablar de acupuntura, o podríamos hablar, como se ha visto a veces en los medios informativos, de gente que hace cirugía plástica sin estar verdaderamente capacitada para ello. Entonces, claro, la hipnosis, bueno, pues quizá se presta más que otras técnicas incluso a la charlatanería, a aquel desaprensivo que realmente pues, se busca las habichuelas pues, por ese tipo de trabajo. Y creo que realmente la hipnosis no nos capacita para tratar problemas para los que no estamos preparados, desde luego. Así que cualquier persona que acuda a una consulta en la que se ofrezca hipnosis debería también asegurarse un poco de la profesionalidad de esas personas. Quizá el verdadero peligro de la hipnosis serían los intrusos, la gente que no está preparada y que intenta trabajar con ello. Sí, desde luego que quizá es el mayor peligro, claro. porque la hipnosis en manos de personas cualificadas verdaderamente nos va a dar muy pocas complicaciones. ¿Sería fácil para una persona aprender autohipnosis? La ayuda de un profesional, sí. Realmente aquí el profesional de la salud, además, en muchos casos va a sugerir al paciente la utilización de la autohipnosis como complemento a la terapia que estamos haciendo. La autohipnosis es relativamente sencilla cuando el paciente ya ha sido sometido a trance anteriormente.
y no suele haber ningún problema. La persona puede hacerlo en su casa, puede practicar la autohipnosis en su casa con completa seguridad. Y es más, una vez que ha terminado la terapia, yo personalmente, y creo que muchos terapeutas también lo hacen, recomiendo a las personas que mantengan todavía la autohipnosis como una práctica diaria que les va a traer muchos beneficios, tanto en la salud física como en la salud mental. Yo creo que casi todo el mundo, no obstante, ha tenido alguna forma de autohipnosis, sin saber que eso es autohipnosis. En nuestra vida cotidiana vemos muchos momentos, eso sería para hablar largo y tendido, pero vemos muchos momentos en los que de forma natural vamos a entrar en hipnosis. Uno, por ejemplo, pues, algún momento. Uno podría ser cuando nos fijamos quizá en ese hijo pequeño, cuando le vemos cómo juega, cuando centramos toda nuestra atención en él y el resto del mundo parece que desaparece. También cuando estamos enamorados, es una forma de trance hipnótico, podríamos decir. Cuando vemos una puesta de sol, bueno, hay muchas formas, muchos momentos a lo largo del día cuando concentramos nuestra atención y dejamos a un lado la capacidad analítica. Hay muchos momentos en los que verdaderamente podríamos hablar de que estamos en un trance, eso que algunos autores han llamado un trance cotidiano. De alguna manera, autohipnosis, meditación, ¿tienen alguna similitud o en qué se puede diferenciar? Son vías distintas. La meditación busca más bien el vaciado de la mente, por lo menos el vaciado de la mente consciente y del autodiálogo. En cambio, en la hipnosis buscamos reestructurar. En la hipnosis no buscamos solamente el vacío como una experiencia subjetiva que puede ser muy enriquecedora, cosa que sucede en la meditación, sino que además lo que buscamos es el reestructurar, el cambiar, el reprogramarnos. En ese sentido es válido seguramente el símil del ordenador. Es decir, entramos a nuestro subconsciente como si fuera nuestro ordenador personal para cambiar aquello que no está funcionando.